Buenos días, jóvenes de sexto de primaria. El día de hoy vamos a trabajar en geometría áreas de figuras planas. Es un tema que ya está en nuestro nuevo libro, ya hemos completado el libro anterior y estamos empezando este libro, es el segundo tema ya de este tercer bimestre, el tema de áreas de figuras planas. En este tema precisamente nosotros vamos a trabajar algunas de las fórmulas que son de áreas. No son todas, pero son las principales fórmulas de áreas. Se las he colocado aquí porque voy a desarrollar algunos de los ejercicios. Y tenemos que recordar que el área del cuadrado es una de las fórmulas más utilizadas. El área del cuadrado, el área del rectángulo, del rombo, del trapezoide, trapecio y del triángulo, trapecio y del círculo. Estas fórmulas son las más utilizadas, así que les voy a pedir que en el momento que yo les deje su trabajo, copien estas fórmulas antes de desarrollar los ejercicios que les voy a dejar el día de hoy. Bueno, sin más preámbulos, vamos a desarrollar los ejercicios de esta sesión. Estamos en la página número 3, los ejercicios empiezan a partir de la página número 4. Si bien es cierto, son ejercicios extensos en lo que es solamente la multiplicación de las cantidades, porque no les están dando cantidades cortas, les están dando cantidades largas. Vamos a empezar por el triángulo y antes de que desarrolle los ejercicios les voy a mencionar algo curioso con el triángulo. El triángulo se calcula con la base por la altura entre 2. Sin embargo, la base y la altura no necesariamente en el triángulo son de la misma forma. Miren esto. Yo tengo este triángulo y esta de aquí sería mi altura, ¿no? Aquí sería mi altura. Si yo te digo base, me refiero a esta base que está aquí, ¿no? Entonces la altura sería este que está aquí. También puedo tener ángulos agudos y ángulos obtusos, como por ejemplo este de aquí. Este de acá es un obtusángulo. Esta sería la base y esta sería la altura. También tengo los triángulos rectángulos, como este caso. Esta sería la base y esta sería la altura. Entonces no importa qué forma tenga, la fórmula del triángulo siempre es base por altura entre 2. Entonces puede variar el triángulo, pero siempre la fórmula va a ser la misma. Lo que tenemos que hallar es la base por la altura entre 2 en el caso del triángulo. Entonces les menciono esto porque en la primera figura, en la pregunta 1, nos están solicitando que hallemos eso. Nos piden hallar el área de una diversa cantidad de triángulos y nos dicen cuánto es la base y la altura. En el caso de la pregunta 1 me dicen hallar el área de los siguientes triángulos y grafica. Me dicen que la base es 114 hectómetros. Entonces mira, voy a hacer un... ¿Qué te parece? Voy a hacer un obtusángulo. Uy, voy a cambiar de plumón. Un segundito. Me dicen en la figura número 2 hallar el área. En la figura número 1 me dicen hallar el área del siguiente triángulo. Voy a hacer un obtusángulo ahora. Si yo tuviera que aquí calcular cuál es la base, yo digo, esta es mi base. Si yo te digo cuál es la altura, pues yo tengo que fijar aquí mi altura. Ahí cuando te dicen grafica, tú puedes graficar tu propio triángulo. No necesariamente tiene que ser de esta forma. Yo les estoy ideando una forma de triángulo, pero el triángulo puede ser cualquiera. Entonces miren, aquí yo tengo que la base es 114 hectómetros. Aquí es 114 hectómetros. Y la altura es 604 hectómetros. La fórmula me dice base por altura entre 2. Entonces el área de esta figura será base por altura entre 2. La base es 114 hectómetros. Y la altura es 604 hectómetros. Entre 2. Acá viene la parte divertida. Tienes que multiplicar 114 por 604. Hay que multiplicar esa cantidad. 114 por 604 me va a dar 68.856. Entre 2. Pero hay otro dato más que tenemos que tener en cuenta. Aquí estamos multiplicando hectómetro por hectómetro. Es decir, el hectómetro es como si fuera una variable. Es como multiplicar x por x, yo sé que es x cuadrado. Es como multiplicar a por a, es a cuadrado. Lo mismo es, hectómetro por hectómetro es hectómetro cuadrado. Luego, 68.856 entre 2 me va a dar 34.428 hectómetros cuadrados. Entonces, como pueden observar, la respuesta en área siempre me va a salir la forma al cuadrado. Siempre me va a salir una cantidad, hectómetro o milímetro o metro o lo que sea, pero al cuadrado. Siempre la respuesta tiene que ser una figura cuadrada. Entonces, esa sería mi respuesta para la pregunta número 1.
Lo único complicado que sí van a hallar aquí es la multiplicación que tienen que hacer o la división en todo caso, pero eso va a ser principalmente el trabajo pesado. Vamos a ver la figura número 2. Voy a borrar esta figura número 1. Como les digo, las fórmulas que están ahí las tienen que copiar forzosamente en el cuaderno, ¿ya? Por fuerza tienen que estar en el cuaderno porque ya saben que hay fórmulas que venimos trabajando en diferentes sesiones. En la pregunta número 2 me dicen base 286 milímetros y la altura es 20 milímetros. Entonces podemos graficarlo así también. Bueno, van a hacer este gráfico. Vamos a calcular aquí la altura en esta figura y la base. En este caso la altura es 20 milímetros. 20 milímetros y la base es 286 milímetros. Lo que tengo que hacer en este ejercicio es básicamente lo mismo. Multiplicar base por altura entre 2, nada más. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer en este problema es hallar el área igual a la base por la altura entre 2. En este caso la base sería 286 milímetros por la altura sería 20 milímetros entre 2. Lo que tengo que hacer ahora es multiplicar 286 por 20. Y bueno, hago mi multiplicación normal, 286, a ver, 2 por 6, 12, llevas 1, 2 por 8, 16, y uno que llevaste 17, llevas 1, 2 por 2, 4, y 1, 5720. Entre 2. Ya sabes, milímetro por milímetro es milímetro cuadrado. Finalmente, el área será la división de esto, ¿verdad? 5720 entre 2 sería 2860 milímetros cuadrados. Entonces, como pueden observar, el problema no es tan complicado. Lo único nada más aquí que tenemos que nosotros resolver con mucho cuidado es solamente la multiplicación o por defecto la división. Muy bien, el problema número 3 les están indicando básicamente lo mismo. La base es 566 metros y la altura es 105 metros. Hagan el gráfico que ustedes gusten. Pueden hacer un rectángulo, un obtusángulo, pueden hacer un triángulo de cualquier forma, pero necesariamente tiene que ser un triángulo. Muy bien, eso sería para la pregunta número 3 que van a hacer ustedes. En la pregunta número 4 también la van a hacer ustedes. Van a hacer las preguntas número 3 y 4 en las que tienen que hacer el triángulo. En este caso de la 3 tendrían 566 metros por 105 metros entre 2. Es decir, les va a salir algo de 59.430 metros cuadrados entre 2. Ustedes ahí en la división, en la pregunta 3. Y en la pregunta 4 les va a salir 850 decímetros cuadrados, decímetros por 125 decímetros. Les va a salir entonces 106.750 decímetros cuadrados entre 2 ahí en la división. Ya saben que la operación en el triángulo es igual en la 13 y en la 4 como yo he desarrollado la 1 y 2, ¿ya? Esas dos preguntas son para ustedes. Vamos a desarrollar ahora la pregunta número 5, donde me dicen el área de un cuadrado. Entonces aquí se trabaja diferente, porque el área de un cuadrado es decir lado por lado. O algunos lo llaman simplemente lado cuadrado. El área del cuadrado es L por L. Pero L por L es como si estuvieras multiplicando X por X. Y decir X por X es como decir X cuadrado. Entonces si tienes L por L es lo mismo que decir L cuadrado. Si puedes trabajar bien la potencia, hazlo como L cuadrado. Pero si todavía te aturde un poco la potencia, multiplícalo L por L. Muy bien, vamos a desarrollar estos ejercicios de cuadrado. Voy a graficarles a continuación un cuadrado para que ustedes puedan observar cómo lo vamos a... En el caso de estos problemas de área de cuadrados, como les decía, tenemos que trabajar área igual lado por lado. En esta pregunta número 5, que está a continuación, me dicen el lado es 3.8 metros. 3.8 metros. Entonces tú sabes que la característica principal del cuadrado es que todos sus lados son idénticos. Los ángulos son 90 grados a cada uno y todos sus lados son completamente iguales. Así que si este lado vale 3.8, entonces el otro también va a valer 3.8. Como yo sé que el área es igual a lado por lado, entonces yo estaría multiplicando 3.8 por 3.8. Ahora, como todavía no hemos entrado al tema de multiplicación con decimales, es un tema que seguramente lo van a trabajar en el curso de aritmética. En ese tema ustedes ya saben que cuando ustedes multiplican un decimal es como si tú multiplicaras un número normalmente. Es como si en este momento yo me olvidara de que existe el punto y lo multiplicara así. 38
por 38. Lo multiplico normal. 8 por 8, 64. Pones 4, llevas 6. 3 por 8, 24. Más 6 que llevaste es 30. 3 por 8, 24. Pones 4, llevas 3. Llevas 2, perdón. Luego tienes 3 por 3, 9. Más 2, 11. Y tu resultado te sale 1, 1, 4. 1, 4, 4, 4. Entonces, cuando tú efectúas una multiplicación de decimales, primero que nada lo multiplicas normal. Y después de eso recién suma los decimales. Aquí yo tengo un decimal y aquí tengo dos decimales. Y corres desde este lado para este. 1, 2. Y aquí es donde colocas la coma. Entonces tienen que tener eso en cuenta cuando hagan su multiplicación de decimales. Porque aquí hay varios ejercicios que se hacen con decimales. Entonces, como vieron, sale 14.44. Y eso lo coloco aquí, ¿no? 14,44. Pero ya sabes que es metros por metros. Y metros por metros es metros cuadrados. ¿Por qué en todas las figuras me sale metros cuadrados, centímetros cuadrados, hectómetros cuadrados? Porque hallar el área es diferente que hallar un perímetro. En un perímetro tú solamente sumas el borde, nada más. Es decir, solamente estoy tocando las líneas rojas. El perímetro es solamente el borde, nada más. Pero cuando hallamos de área, estamos hablando del cuerpo en general. Estamos hablando de toda la figura, estamos hablando de todo. Por eso es que las casas, cuando las miden en áreas, en metros cuadrados. Por eso, si tú vives en una residencia tal vez propia, tú vas a observar de que de repente en algún momento tu papá, tu mamá ha mencionado, la casa tiene 120 metros cuadrados, la casa tiene 140 metros cuadrados, porque los terrenos se miden en áreas. Y justamente el área se refiere a todo el cuerpo. Por eso es que es muy importante este tema. Es diferente a perímetros. En perímetros solamente sumamos líneas. En áreas hallamos todo el cuerpo completo. Pero el cuerpo completo no necesariamente tiene que ser una figura cuadrada o una figura rectangular. Por eso es que hay diferentes fórmulas para área. Tu casa no necesariamente es un cuadrado, puede ser un rectángulo. A algunos les toca en forma de triángulo. Algunos tienen terrenos en forma de círculo. Entonces, por eso es que el área necesariamente se mide con diferentes fórmulas para hallar todo el cuerpo entero. En este caso ya hemos trabajado el área del triángulo. Ya les he dicho cómo se trabaja. Es base por altura entre 2. Y en el caso del cuadrado es lado por lado. Y en este caso nos ha salido 14.44 en la figura número 5. En la figura número 6, a mí me dicen hallar de lado tiene 4.52. Entonces, si tiene 4.52, yo voy a hacer básicamente lo mismo que he hecho aquí. Voy a multiplicar 4.52 en la figura número 6. Y aquí 4.52. Ah, pero me estoy olvidando de su denominación. Es 4.52 centímetros. Entonces estamos hablando en realidad de una figura muy pequeña. 4 centímetros, mira, 4 centímetros es chiquitito. Entonces 4.52 centímetros, lo que tengo que hacer es multiplicar 4.52 centímetros por 4.52 centímetros. Les ahorro la multiplicación, ya sabes que si tiene dos decimales aquí y dos decimales aquí, por fuerza la respuesta va a tener que ser 4 decimales. Al yo multiplicar 452 por 452, me va a salir el número 20.4304. Eso es lo que me va a salir. 204.304. Pero como son 4 decimales, 1, 2, 3, 4 y coloco la coma aquí. Recuerda, centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Y esa sería mi respuesta en la pregunta número 6. La pregunta número 7 y 8 lo van a hallar ustedes. En la pregunta número 7 vas a tener que multiplicar 85 centímetros por 85 centímetros. Y en la pregunta número 8 vas a tener que multiplicar 4.500 centímetros por 4.500 centímetros. Que sin decimales, lógicamente, no vas a trabajar con decimales, pero sí con números extensos. Pregunta número 9. En la pregunta número 9 me dicen hallar el área de un rombo cuya diagonal mayor mide 20 centímetros y la diagonal menor mide 16. Entonces, en este problema, nosotros ya estamos trabajando con otro tipo de figura, que en este caso es el rombo. El rombo es este que está aquí. Se dice diagonal mayor y diagonal menor porque el rombo tiene dos diagonales. Y obsérvalo de este modo. Las diagonales vienen a ser los puntos suspensivos que acabo de trazar en este momento. Esas son las diagonales. Y como puedes observar, el que es más largo se llama diagonal mayor. Es decir, el punto que va de aquí hasta acá. Este que está acá se llama diagonal mayor.
Y este que está aquí se llama diagonal menor. En este problema me dicen que la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. Esa es la fórmula del rombo. Y en este caso me dicen hallar el área diagonal mayor vale 20 centímetros. Entonces será 20 centímetros por la diagonal menor es 16 centímetros entre 2. Ustedes se van a encargar de hacer esta operación porque está súper sencilla. Ustedes se encargan de hacerlo y ya saben que la respuesta va a salir en centímetros cuadrados. En la pregunta número 10 te dice hallar el área de un paralelogramo de base 18 centímetros y altura 12 centímetros. Ahora, un paralelogramo se refiere a una figura de 4 lados. Pero las figuras de 4 lados, como podemos observar, no necesariamente se trabajan con la misma fórmula. Por ejemplo, el rombo es una figura de 4 lados y trabaja con una fórmula distinta. Cuando hablamos de paralelogramo, nos estamos refiriendo a una fórmula de base por altura. Así de simple, nada más. ¿Por qué? Porque un paralelogramo se representa de este modo. Se los voy a colocar aquí, porque esta de aquí no está entre las fórmulas, pero se trabaja básicamente igual. Un paralelogramo normalmente se representa así. Como ven, es muy similar a un... Es muy similar a un rectángulo, solamente que está de costado. Entonces, por eso es que utilizamos la misma fórmula de base por altura. En este caso me dicen hallar el área de un paralelogramo de área de base 18 centímetros, es decir, aquí 18 centímetros, y la altura es 12 centímetros. Entonces, el área del paralelogramo, como saben, es base por altura. Es decir, el área será 18 centímetros por 12 centímetros. Ustedes se encargan de hacer esta multiplicación y ya saben que les va a salir en centímetros cuadrados. Bueno, eso sería todo en la clase del día de hoy. Como ven, es una clase no tan extensa. Les estoy dejando algunos ejercicios del nivel 1. Mañana vamos a continuar con los ejercicios del nivel de selección. Espero que hayan entendido la clase. Solamente son pocos ejercicios, ya saben, ya. Tengan mucho cuidado cuando tengan los números que son extensos, ¿ya? Y cuando sean decimales también. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que me hayan podido entender la clase de hoy. De todas maneras, háganme llegar sus respuestas. Miren que son los ejercicios súper sencillos. Si pueden, háganlo en el transcurso del día de hoy jueves. Aváncenlo lo mejor que puedan, chicos. Espero su respuesta. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buenos días.